En nombre de Dios y la patria se abre la sesión de la Comisión de Trabajo. Muchas gracias. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos por la cuenta. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de la diputada señora Jomans, que modifica el Código del Trabajo en materia de registro de condenas por infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores. En segundo lugar, un oficio del señor Nicolás Monkever Díaz, ministro del Trabajo y Previsión Social, por medio del cual responde al oficio número 28 de la Comisión, informando respecto del número de pensionados en el nuevo sistema a quienes se les ha otorgado bono de reconocimiento y la cantidad de cotizantes del nuevo sistema que fueron traspasados del antiguo sistema de caja de previsión y por tanto tendrán derecho al bono de reconocimiento al momento de pensionarse. En tercer lugar, una nota del señor José Tomás Meri, representante de la compañía cirúrgica Copachipato, quienes solicitan una audiencia con la Comisión a fin de dar a conocer las implicancias laborales en la referida comuna, producto del dumping en importaciones desde China. Y finalmente, señor presidente, un correo electrónico del señor Gabriel Barrio Nuevo, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Call Center, por medio del cual excusa su participación en la sesión del día de hoy, solicitando poder ser invitado a una próxima oportunidad a partir del 19 de octubre, a fin de poder consensuar una opinión colegiada de las empresas que representa. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra? No hay, perfecto. Entonces, por favor, diputado Barros. Me parece interesante el planteamiento de recibir a la cirugía Copachipato, al señor Meri. Siempre y cuando a mí me interesa mucho que ellos, amén del impacto que pueda tener, que también nos pudiesen exponer desde la perspectiva de ellos, el impacto sobre los precios del acero, porque los precios del acero perjudican a toda la población a la larga, en relación a la construcción, por ejemplo, en miles de aspectos, y que nos pudieran exponer ambas cosas para poder tener, desde la perspectiva de ellos, una opinión más, no tan polarizada, diría yo, o tan particular a un solo elemento del conflicto. Gracias. Ok. Secretario, le solicitamos entonces que la presentación que hagan ellos contemple lo que pasa con el mercado del acero, los efectos que tiene en la industria nacional y, obviamente, totales. Claro, no solo nada, que es múltiple a propósito. ¿Bien? Lo colocamos en las audiencias que están para los días lunes, los primeros lunes cada mes, ¿no? Sí, tenemos que ordenar las audiencias ahí para ver cuándo es. Ok. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra. Ok. Entonces, avanzamos a varios. Tiene la palabra don Tucapel y después el señor Ramírez. Gracias, presidente. Quiero solicitar un oficio a la Dirección del Trabajo. He recibido un mail junto a mi colega Gael Jomans, del don David Valencia, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores RedPat. Lo que ellos nos están solicitando o pidiendo ayuda es que, como quedó en la reforma laboral, que para poder dar inicio a la negociación tienen que quedar establecidos primero los servicios mínimos. Acá ponen que en la Dirección Regional Oriente se tardaron 3 meses en evacuar la resolución, siendo que el código, ¿no es cierto?, lo que estipula son 45 días, y después la empresa solicitó el recurso jerárquico, vale decir, el pronunciamiento del director nacional, y que además dice que debe responder en 30 días y llevan esperando más de 2 meses sin respuesta alguna de la Dirección del Trabajo, lo que impide, por supuesto, comenzar Me dicen que esto no solamente le está pasando a ellos, sino que a varios sindicatos, y me parece que es de suma gravedad, presidente, porque si la Dirección del Trabajo no realiza bien su pega, pucha, estamos en el peor de los mundos. Así que yo le pediría, yo he enviado varios oficios solicitando preguntas a la Dirección del Trabajo, entiendo que todavía no llegan respuestas, y yo quisiera que lo invitáramos a la brevedad al director para que dé respuesta, si es que usted no se comunica con él y se compromete a enviar las respuestas por oficios. Si no es así, que venga acá a dar explicaciones. ¿Acordamos enviar el oficio? Sí, por supuesto. Acordado. ¿Con tu papel? ¿Podría dejarnos la petición? Pero con el mayor de los agregados. Diputado Guillermo Ramírez. Gracias, presidente. Presidente, yo admito que me pude haber saltado algo o entendí mal, pero me sorprendió la citación de hoy día. Yo pensé que íbamos a seguir avanzando sobre el proyecto
teletrabajo. Y la citación es sobre otro proyecto. Yo simplemente quisiera saber qué tiene usted en mente, presidente, respecto de los tiempos, porque si no me equivoco habíamos acordado empezar a votar en particular ya la próxima semana en materia de teletrabajo. Y usted había solicitado que no se votara esta semana, sino la siguiente, para tener 2 sesiones para empezar a discutir en particular, pero hoy día ya no vamos a discutir en particular porque estamos citados a otra cosa. Entonces, vamos a tener solo una sesión. Bueno, quiero que nos comente. Y lo segundo, ¿cuál es el plan para hoy? Le pregunto porque yo en este minuto también estoy en la subcomisión de Hacienda y estamos votando cada 10 minutos partida por partida. Entonces quisiera saber en el fondo cuál es también el plan para hoy. Gracias, presidente. A ver, hay plazo hasta el día 18 para la entrega de indicaciones respecto del proyecto de teletrabajo, que es el primer cambio que tiene que tener a propósito, porque menciona como trabajo a distancia, y lo que hemos discutido durante todas las sesiones ha sido el teletrabajo. Entonces, no están las indicaciones, entonces, ¿qué vamos a discutir? Ese es el problema. Entonces, en virtud de eso, es que se propuso un plazo que es hasta el 18 y debiéramos comenzar, acordamos también, para la semana próxima, la votación en particular. ¿Ya? Y sobre hoy no podemos despachar el proyecto, pero sí escuchar a las personas que están involucradas, los incumbentes, los invitados que están aquí en la citación, y no tengo claro cuáles han llegado hasta la hora. Sé que están, pareciera ser, los trabajadores, que son los que vinieron, pero no vamos a votar obviamente además por razones reglamentarias. ¿Ya? Presidente, entonces, sí, se lo agradezco mucho. Yo, como le digo, tengo que volver a la comisión. Lo sé. Estoy citado hasta las 8:30. Voy a volver en caso de que siga la comisión, pero me quedo tranquilo con lo que usted ha dicho de que hoy día no se vota nada. Se lo agradezco, presidente. No, porque la idea es darle garantía a todos los sectores y no haya... ¿para qué vamos a estarlos enemistando por situaciones? Y no se trata de sorprender al otro cuando hay una situación que sabemos hoy día en el Parlamento es como es nomás, y en este tiempo lo principal, y es natural y es normal, es la discusión presupuestaria. ¿Estamos? Presidente, antes que se vaya el diputado Ramírez, lo que pasa, presidente, es lo siguiente. Hoy día todos vimos lo que ocurrió en la sala, que habían proyectos, la verdad que bien fácil despacho. Yo he hecho las averiguaciones, todo recae, o las culpas recaen en los presidentes de las comisiones, porque dicen que no ponen los proyectos en tabla. Yo entiendo que este proyecto que viene del Senado viene con la aprobación transversal, viene con la aprobación de todo el mundo, de los dirigentes. Entonces yo creo que para darle agilidad y para que tengamos proyectos en las sesiones, nosotros podríamos votar hoy día este proyecto y avisarle al diputado cuando vayamos a votar que le alcancen a llegar, porque veo que hay acuerdo de todos en que este proyecto es... ¿No todo? Ah, bueno, si así, entonces ahí me equivoco. Pero, ya. Presidente. A ver, por favor, antes de darle la palabra a los diputados, le voy a pedir al secretario respecto del reglamento para que nos ordenemos y tengamos, reitero, las garantías todos los sectores políticos. ¿Estamos? Para que no quiero que nadie se sorprenda en estas cosas. A ver, para que un proyecto, señor presidente, pueda ser votado en general, y a continuación viene la discusión particular, necesita primero audiencias. ¿Ya? El reglamento habla de audiencias públicas que la Comisión ha considerado siempre que son estas audiencias por invitación. Pero además necesita que el proyecto sea discutido en 2 sesiones, por 2 órdenes del día, distintas. O sea, este proyecto, para ser despachado, tenemos que agotar esta orden del día, colocarlo nuevamente en tabla para la próxima sesión, agotar esa orden del día y recién poder votarlo. Salvo que ustedes tengan unanimidad para votarle antes. Mira, yo les vuelvo a pedir, creo que hemos funcionado durante lo que va el transcurso del año y nos hemos respetado, mantengamos eso, más allá de lo que pueda la mesa estar pidiendo, pero los proyectos creo que han tenido la garantía de las discusiones acabadas, y nadie podría decir que no se le escuchó, porque creo que así ha sido en todos los proyectos que hemos tocado. Pido mantener esa conducta para no... Creo que no, si no lo va a hacer. Sí, prefiero eso. ¿Ya? Ahora sí, diputado Francisco y diputado... No, en redundar lo mismo, presidente, si solamente era porque yo no conozco ni siquiera de qué se trata el proyecto, por lo mismo creía que era importante por lo menos conocerlo y tener esa información, pero me queda muy clara su posición. Gracias. Ok, diputado Barros. Ok, don Francisco, desde el Ejecutivo. Solo para complementar lo que aquí se ha hablado y las decisiones que toma la Comisión. Las autoridades del Ministerio están en este minuto presentando el presupuesto 2019.
en la tercera subcomisión mixta. Me mandataron para poder presentar junto a otra asesora que está afuera el proyecto y poder ilustrar un poco a la comisión de qué se trata, porque efectivamente este proyecto no se ve hace bastante tiempo. El de Colcenter. No otro. Ya. Voy a perder, pero usted lo puede hacer llegar a la presentación, por favor. Gracias. Ya, pero la tranquilidad que así va. ¿Ok? Ya. Si no hay más intervenciones, pasamos a la orden del día y Alejandrita, por favor, a las... Trabajadores de Colcenter, los asesores, los que están ahí para... fundamentalmente la asesora del señor del Río. Pongamos el Ejecutivo primero. Y de ahí le dejamos la palabra. Pero la asesora ¿Qué del pasa? señor del Río es importante. Que pasen todos nomás. Hija, siéntese ahí al lado del señor del Río. ¿Ah? Ya, por favor. Quiero seriedad en el tema. Estamos. Muy bien. Por favor, tomen asiento. Acá atrás también hay asiento. Distribuyámonos en los asientos, chiquillos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacerle la palabra a Francisco del Río y su acompañante para que nos ilustren acerca del proyecto de call center, que es el que vamos a revisar en el día de hoy. Y a nombre del Ejecutivo, Francisco tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer su invitación. Quisiera primero que nada presentarles a Macarena Pinto. Ella es asesora nueva en el Ministerio, pero tiene amplia experiencia en materias laborales, tiene un magíster en Derecho Laboral, un doctorado afuera, si me lo recuerdo, y nos está prestando un apoyo invaluable en el gabinete del ministro y del subsecretario. Presidente, esta iniciativa legal se origina en una moción de los ex senadores Alvear y Escalona. En su momento, en la presentación de motivos que ellos hicieron, fue que se encontraron tras numerosas audiencias con las condiciones en que trabajan las trabajadoras de call center, entendiendo por tal aquellas centrales de llamados y de interconexión con clientes que son normalmente bastante masivas y desde las cuales se prestan y reciben servicios de diversa índole, no solo de ventas, sino que de cobranza, de atención al cliente, en fin. Este es un mundo que de alguna manera, presidente, no está visible a los ojos del cliente, ¿ya? Normalmente ellas se relacionan por teléfono y uno no alcanza a calibrar, como el resto de personas que atiende público, cuáles son las condiciones de trabajo y empleo en las que se desempeñan. Y el diagnóstico al cual arribaron los ex senadores mocionantes no era halagueño, para serle franco. Existían numerosos problemas ligados, primero, por ejemplo, a condiciones de salud y seguridad en el trabajo, condiciones ergonómicas inadecuadas en las cuales se prestan servicios, jornadas de trabajo que no permitían siquiera el ejercicio de aquellos derechos más básicos como la concurrencia a servicios higiénicos, puesto que eso tenía un castigo remuneracional, jornadas de trabajo de difícil control, no consideración por parte de las trabajadoras, mayoritariamente mujeres, de las trabajadoras del desgaste que significa muchas veces atender clientes que profieren insultos, que reclaman, que ponen en peligro la estabilidad laboral de la persona, en fin. Ellas son la cara visible de un sistema que a veces no funciona bien en el sistema comercial, ¿ya? Y cuando no funciona bien, el cliente se siente atropellado en sus derechos, con cierta razón, pero en quien descarga esta rabia es en la trabajadora de call center, lo cual es una segunda injusticia, por cierto. Ligado a esto, tenemos que reconocer que se detectaron también a través de varias fiscalizaciones y audiencias que se recibieron una serie de anomalías en cuanto a los cálculos de las remuneraciones. Los cálculos de las remuneraciones, especialmente las variables, adolecían de las más mínimas condiciones de equidad y de transparencia que señala los artículos 54 bis y siguiente, y que nos costó tanto aprobar en esta comisión hace unos años atrás, presidente. En resumidas cuentas, el conjunto de estas anomalías, el conjunto de estas consideraciones, implicó
un trabajo extenso, por cierto que tuvo algunos periodos de inacción, un trabajo extenso, digo, con la Federación de Trabajadoras de Call Center que preside Tamara Muñoz, ¿ya? Y que se hizo en conjunto con Fernando Arap, siendo subsecretario en el primer periodo del presidente Piñera. Incluso se alcanzó a dejar un trabajo adelantado y se culminó en este periodo un trabajo en el Senado que permitió aprobarlo en general y particular por una amplia mayoría. Sin perjuicio de la discusión particular, presidente, para que la comisión pueda tener una aproximación de la complejidad de los temas que aquí se tratan, debo señalar que primero se parte por definir lo que es un trabajador de call center o teleoperador, ¿ya? Básicamente no estamos hablando aquí es preciso hacer esta primera distinción, no estamos hablando de teletrabajo, No. estamos hablando de personas que laboran en la empresa, en una empresa, ¿ya? Y que tienen a su cargo los contactos telefónicos, ¿ya? Independientemente de que si laboran a través de medios electrónicos. Pero es el local y el establecimiento es de la empresa. Por lo tanto, el responsable de las condiciones de salud y seguridad es el empleador. En fin, también se abordan temas sobre remuneraciones, haciendo un detalle en varios incisos del artículo 252.4a. Sobre esto después voy a hacer una disquisición formal en el código. Un detalle mucho más aplicable a esta labor de lo señalado en las normas generales del artículo 54 bis. El artículo 54 bis señala en términos generales la necesidad de que el empleador transparente todas y cada una de las operaciones por las cuales remunera variablemente al trabajador y le diga cuáles son los haberes y cuáles son los descuentos. Hay veces que no se alcanza una meta y pueden haber descuentos. Bueno, eso tiene que estar suficientemente detallado porque si no estamos casi al borde de la exacción ilegal de remuneraciones. Y esto se detalla más en función de lo que es la labor propia de los trabajadores de call center. Ahora, se regulan también algunos temas sobre turnos, diurnos y nocturnos, ¿ya? Y los sistemas de conexión y de interrupción de la conexión cuando son conexiones continuas. El artículo 152.4c señala que debe existir una interrupción de 10 segundos entre cada atención. Aquí hay un principio básico de salud ocupacional, porque la persona no puede estar permanentemente a los 2 segundos de que ha tenido un llamado, especialmente aquellos llamados difíciles, complejos técnicamente o que pasan por la alteración del cliente, recibir otro llamado en las mismas condiciones de prestación de servicio que se le exigen, porque todo esto está sujeto a protocolo, ¿ya? Y si la persona no cumple el protocolo, tiene un castigo remuneracional. Entonces no parece justo que la llamada sea inmediatamente. Se llegó a esta solución de 10 segundos entre cada atención, lo cual es un tema principalmente informático o técnico de poder suspender una llamada por 10 segundos en un terminal y otro. Las interrupciones y descansos también se señalan como un derecho del trabajador, estableciéndose una interrupción de media hora posible de dividirlo, de distribuirlo de común acuerdo con el empleador dentro de la jornada de trabajo, ¿ya? También se establecen ciertas cosas básicas, como que las claves de acceso a numerosos sistemas de call center son personalísimas del trabajador y el empleador no puede como sanción interrumpirlo no permitiendo que el trabajador se gane el sustento, ya sin que eso sea considerado como una infracción a los derechos fundamentales. En fin, quisiera quedar hasta ahí. La discusión particular es compleja, presidente, y la posición del Ejecutivo en primer lugar, es apoyar este proyecto, sin lugar a dudas. Sin embargo, quisiéramos recalcar lo siguiente. Siguiendo la línea del extenso trabajo que se ha hecho con FETRACAL y con otras organizaciones en el Senado, nosotros nos parece que es un proyecto aún mejorable en algunos puntos, sin desmerecer en ninguno de los avances que esto ha significado, que entiendo que la Federación de Trabajadoras está en su línea gruesa conforme. Nosotros nos parece que aquí se puede mejorar el texto del proyecto y además nos parece importante escuchar a un grupo de actores que no fue escuchado en el Senado, que surgió casi al final de la tramitación y no lo íbamos a entorpecer por ese hecho. Una cosa es la Asociación Gremial de Empresas de Call Center, que son empresas que se dedican al call center, pero otra cosa que son grandes empresas de diferentes rubros que tienen sus call centers propios, con trabajadores propios, ¿ya? Los estándares laborales son distintos,
¿ya? A veces son mejores y otras veces tienen serias falencias. A nosotros nos parece que una o dos de estas empresas grandes de call center que nosotros podemos conseguir, sería muy importante que pudieran acudir tanto con la empresa como los representantes de los trabajadores, presidente. En resumidas cuentas, es un buen proyecto, creo que se avanza en un mejoramiento de las condiciones de trabajo decentes de un grupo muy significativo de trabajadoras, que por cierto se lo merece, se ha demorado mucho, queremos sacarlo adelante. Nos parece que con una siguiente o una o dos sesiones de audiencia en que se puedan escuchar estos actores que he mencionado, tendríamos un panorama mucho más completo para que la Comisión pueda tomar una decisión adecuada, presidente. Muchas gracias, Francisco. Yo solo pondría como condición que las empresas que tienen sus call centers propios, siempre y cuando tengan estándares superiores a los que están, que vengan, o sea, no vengan los que están por debajo de lo que se requiere para que haya una regulación apropiada de la relación contractual y efectivamente nivelar hacia arriba. No tiene sentido traer a personas que nos van a degradar lo que ya está avanzado. Esa sería mi condición, que si quiere, básica, que yo pondría, nada más que eso. Por favor, no ahí mismo, para que si es que tuviera usted que hacer alguna complementación de lo que ha dicho su acompañante. No, la verdad creo que lo que expuso Francisco es lo que opina el Ejecutivo, vio en detalle lo que se pretende y el Ejecutivo está de acuerdo con este proyecto de ley. Claramente hay que revisarlo por ustedes, pero se tratan varios temas que creo que son importantes, temas de remuneraciones, de seguridad y salud. Eso. Ok, muchas gracias. Bueno, le damos el paso entonces a la organización sindical para que haga su exposición. ¿Quién va a hacer uso de la palabra? ¿A Francisco Chiatti no? Si tienes otra persona ¿Tiene alguien más? que te acompañe, por favor. No sé, ahí, Fran. Está, Fran, ahí. Acá, la quiero aquí. Por favor, en mi frente. Ahí está prendido. Ahí. Ok. Tiene la palabra, presidente. Sí, yo pienso. Bueno, Ella es mi nombre es Tamara Muñoz, soy Tamara. presidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center. Primero que todo, agradecer este espacio, que se nos haya podido llamar a esta audiencia para efecto de poder comentar un poco por qué estamos acá y cómo hemos llegado acá. Y solo quisiese hacer, antes de que se me vaya a olvidar, un hincapié en relación a lo último mencionado por Francisco del Río en relación al tema de las empresas. Yo solo haría la salvedad de mencionarle que no hay empresa alguna en este país que tenga condiciones laborales dignas dentro del call center. Todas estas empresas descuentan a los trabajadores solo por el hecho de ir al baño. Entonces, si vamos a partir sobre si es que existe en alguna empresa, no existe ninguna empresa. Eso para que quede claro desde un inicio. Gracias. Bueno, comentarles un poco que nosotros somos una federación que nace a propósito de estas condiciones laborales de los trabajadores, de las condiciones precarias, donde antiguamente habían trabajadoras embarazadas que trabajaban para call centers de España, Unísono, Emergia, que trabajaban de noche. O sea, habían constantes infracciones a la norma laboral de trabajadoras y de trabajadores, donde se podían evidenciar estas condiciones. El sector es un sector que es bastante feminizado, estamos hablando que son alrededor de un 80% de mujeres trabajadoras en edad aproximadamente entre los 30 a 40 años, es más o menos lo que bordea. Bueno, el proceso en sí del call center es una negociación que se hace a través del teléfono o reclamos, o puede ser soporte técnico, o también tenemos dentro de lo que son las mismas empresas de call center la gente que trabaja a back office, y dentro de la misma producción en otros temas que tienen que ver anexos al tema de call center. Bueno, las estructuras de las empresas sí son empresas muchas veces que tienen tercerizados a sus trabajadores, son empresas grandes de telecomunicaciones,
en algunos casos, que tienen tercerizado todo lo que es el tema de call center, y en otros casos tenemos también trabajadores que trabajan en bancos, en clínicas y para el retail también, en otras instancias, que lo hacen de esta forma con medios telemáticos y con medios de telefonía. No puedo mover esto. Quiero mostrarles un poco... comentarles un poco las condiciones laborales de estos trabajadores. Son condiciones laborales excesivamente precarias, que como requisito tienen el proceso de tercerizado de producción, una presión sobre el trabajador que somatizan en altos niveles de estrés y ausentismo, remuneraciones bajas con un fuerte componente del variable, donde este variable es bastante subjetivo porque queda al arbitrio del empleador. Cuando quiere te lo cambia, cuando quiere te pone metas, te puede avisar a mitad de mes cuándo te cambia la meta durante de ese mes. Hay una inestabilidad laboral muy alta, con altos porcentajes de rotación de trabajadores y trabajadoras a propósito de las mismas condiciones, agudización de las relaciones laborales triangulares que involucra la alta subcontratación en cadenas interminables de empresas y un uso desmedido de razones sociales para disminuir los costos. Incumplimientos flagrantes de jornadas de trabajo con turnos ilegales y excesivos, feriados legales, fueros maternales, ley de amamantamiento, etcétera. Y agregamos también el incumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral, el precario cumplimiento de la normativa de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Bueno, dentro de lo que mencionaba Francisco del Río, que se había podido constatar, nosotros cuando iniciamos todo el proceso de poder de alguna forma legislar en el sector fue a raíz de las denuncias que habían dentro de lo que eran los trabajadores, una alta denuncia en las inspecciones de trabajo, en la dirección del trabajo. De hecho, hay un estudio que se hizo el año 2010, que es un estudio que hace la dirección del trabajo, que se llama Atendiendo a los clientes de los clientes, que hace una radiografía completa del sector y cómo desde alguna forma lo veía la dirección del trabajo, los altos niveles que había de fiscalizaciones, de multas. Yo creo que había sido uno de los sectores más multados durante los últimos tiempos, a propósito de que no se cumplía ninguna de las normas legales que correspondían al Código del Trabajo. Cuando se inicia todo el tema del proceso de lo que es este proyecto de ley, a nosotros se nos invita a participar. Nosotros dimos nuestra opinión. Esto después se forma lo que es una mesa, como mencionaba Francisco del Río, con el subsecretario anterior, en los cuales se pudieron avanzar en varios temas. Y el proyecto quedó stand-by durante la administración anterior, a propósito que se le dio prioridades a temas como la reforma laboral y no al proyecto de ley de call center. Y nosotros tomamos el camino de ir directamente a la Comisión de Senado y ver si había posibilidades de ahí de poder empezar a que se moviera. Hicimos varias presentaciones y nos entrevistamos con varios senadores a propósito de poder ingresar algunas de las indicaciones que nos parecían que eran concordantes y satisfactorias con el sector de call center y con los trabajadores. Es por eso que al final quedó lo que quedó del proyecto, que es mucho lo recogido de las asambleas que nosotros tuvimos con los trabajadores y que pudimos de alguna forma concordar con el Ejecutivo para poder de alguna forma que saliera lo que es el proyecto actual. A nosotros nos interesa mucho como sector que mencionarles que el proyecto a nosotros nos satisface como trabajadores. Ya eso nosotros ya lo tenemos acordado hace mucho tiempo con todas las organizaciones sindicales. Nos parece que el proyecto recoge lo que los trabajadores hemos querido, que se dignifique lo que es el trabajo en call center. Está plasmado el tema de las jornadas laborales, está plasmado el tema de las pausas y los breaks de los trabajadores en call center, está fuera lo que tiene que ver con el tema de ir al baño y que no se le descuenta a los trabajadores por ir al baño dentro de lo que es las remuneraciones variables de los trabajadores. Está también el tema de las condiciones de higiene y seguridad y el tema de las enfermedades de alguna forma que va a ser recogido para efectos de que se hagan exámenes los trabajadores una vez al año.
A nosotros nos parece, como mencionó, satisfactorio el tema del proyecto y a nosotros nos interesaría y queremos pedirle a esta comisión de trabajo que pudiese acelerar la tramitación del proyecto para que sea lo antes posible ley, porque no podemos seguir resistiendo que todavía en este siglo haya trabajadores que por el solo hecho de ir al baño se les descuente de sus remuneraciones variables. Entonces yo creo que eso es como lo esencial. A nosotros nos interesa mucho que avance el proyecto, que llegue a buen puerto y que sea ley lo antes posible. Yo no sé si tú quieres agregar algo más. Sí, ¿me permite? Ahí sí. Ahí sí. Sí, solamente quería... Su nombre, por favor, perdón. para el acta, para que se presente. Carolina Guerra, soy vicepresidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center y presidenta del Sindicato de Banco de Crédito e Inversiones. Bueno, fuera de hacer hincapié en que justamente, como dice Tamara, acá no hay ninguna empresa que nos descuente la ida al baño, por tanto me imagino que ninguno cumple con los requisitos como para poder estar aquí. Y por otra parte, considerar además que si en 10 años no han hecho ningún alcance los empresarios, me parece muy complejo y muy difícil que se considere que los trabajadores tengan que seguir esperando 2 veces más que se reúnan en la comisión, porque estamos hablando de 10 años donde la gente sigue teniendo descuentos en sus remuneraciones por ir al baño. Y eso no solamente ocurre en las empresas pequeñas, sino que ocurre también en las grandes, como podría dar ejemplo la nuestra. Banco de Crédito e Inversiones también lo hace, así que no hay ninguna diferencia en alguno que se venga a sentar acá y que pueda tratar de hacer un aporte en detalles, en poner más, ¿cómo se dice? En las indicaciones, y que además de eso un diputado vaya y avale más espera y más alargar algo que ya más sentido no le veo. Y además que ustedes mismos ya además lo han trabajado, ya no, este es un segundo gobierno en que lo llevan trabajando, así que más que eso imagino que no debieran tener, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿No estaban acá cuando se dio la discusión? No. Bueno, yo pedí que pudiéramos votar hoy día, pero por un tema de reglamento tenemos que tener 2 sesiones. Así que no, yo creo que no debiera pasar la próxima sesión para que pudiésemos por lo menos votar en general este proyecto. Así que estamos impedidos por reglamento de hacerlo hoy día mismo. Hay diputados además que están en la comisión en las subcomisiones de Hacienda, entonces, pero no debiera pasar la próxima sesión. Yo le ofrezco la palabra, diputado Raúl Soto. Gracias, presidente. Agradecer la presentación a las chiquillas. Yo tuve la oportunidad de reunirme con ellas hace algunas semanas y conocer la realidad, obviamente, de la precariedad laboral que estaba bastante invisibilizada respecto de este rubro. Y que es importante, por lo tanto, que todos tengamos la voluntad política y legislativa de hacer avanzar este proyecto lo más rápido posible, sobre todo pensando que debe ser de los pocos proyectos laborales, al menos en esta legislatura, que han llegado acá con un consenso bastante importante, ¿verdad? Tanto desde el Ejecutivo, pensando que es un proyecto que nace desde el gobierno anterior de este Ejecutivo, con el propio subsecretario Fernando Arap, y que en el camino fue siendo consensuado con parlamentarios, obviamente, que hoy día son oposición, con los propios trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto no veo ningún inconveniente en que pueda ser aprobado lo más rápido posible, haciendo, por supuesto, la salvedad de aquellas posibles indicaciones de algunos temas que se puedan ir precisando o agregando respecto particularmente a aquellas dudas que les puedan quedar pendientes a las trabajadoras particularmente, o que, ¿por qué no?, que puedan surgir de algún otro tipo de actor, ¿verdad?, que pueda venir a exponer, más allá de lo que tengan que aportar las grandes empresas que se pretenden invitar. Yo creo que es un proyecto que no deberá, por lo tanto, sufrir un retroceso. Ya, yo creo que todo el trabajo realizado por el Ejecutivo, con los parlamentarios, con los senadores particularmente, de todos los sectores políticos, se tiene que respetar, y sobre todo se tiene que respetar pensando que está la voluntad de los propios involucrados, que son las trabajadoras y trabajadores de los call centers. No, que a lo mejor haya pedido la palabra. Entonces, presidente, muchas gracias. Presidente, primero que todo quiero agradecer la asistencia
a esta comisión de la Confederación de Trabajadores de Call Center, ¿no? Y decirles de verdad que para uno es impresionante entender de que hay una industria donde hay tantos bolsones de incumplimientos laborales, sobre todo por un tema de fondo. Para los que creemos en el sistema, esto es lo peor que nos puede pasar, ya que la gente necesita creer, y cuando una persona le pedimos que crea en el sistema, lo primero que se tiene que luchar es para que haya buenos empresarios, buenas empresas, buen trato a los trabajadores, que estén resguardadas todas sus garantías, y que cuando esto puede que no ocurra, se aborda, pero con la profundidad de la molestia de ustedes, de verdad que a mí me sorprende, y he chequeado que eso es así, y que de verdad, que aquí hay un tema grande más allá de esta ley. O sea, esta ley tiene, obviamente que es urgente, pero lo más urgente, presidente, es luchar para que estos malos empresarios, estas malas empresas, se erradiquen estas costumbres que lo único que hacen es dañar el sistema y el modelo. Y eso es lo que nosotros, por lo menos yo, voy a luchar muchísimo. Quisiera hacerle una pregunta, pensando en todas esas personas que trabajan fuera de Chile y están en el call center. ¿Cómo se aborda esta ley a esas trabajadoras y trabajadores? ¿Cómo se aborda para los efectos de su resguardo como trabajadores, del despido, en fin, todas las condiciones que cualquier trabajador aquí en Chile tendría? Y lo otro, que me hablaran un poco, si ustedes conocen de legislación comparada o el propio Ejecutivo, Francisco, si de legislación comparada al respecto. Gracias, presidente. No, usted ya habló. No, yo se lo doy al tiro, diputado. Así que lo que quería recalcar que yo entiendo y he conocido la lucha que han dado ustedes, porque hace muchos años, ya ni me acuerdo, tuvimos una conferencia de prensa en ese entonces, bueno, hoy día también, pero después fue entre medio ministra, con la senadora Jimena Rincón. Así que son muchos años atrás y me imagino, ¿no es cierto?, todas las luchas que han dado. Así que yo estoy 100% de acuerdo con este proyecto, sobre todo si ustedes están de acuerdo, ¿no es cierto? Y para mí eso ya es una señal clarísima de que hay que aprobarlo lo antes posible. Yo por eso había pedido al comienzo de la sesión, les repito, la unanimidad para aprobarlo hoy día, al menos en general, pero no se pudo por un tema de reglamento y porque hay colegas en la subcomisión. Y yo quiero hacer un punto respecto a lo que decía mi colega recién, porque yo hace un par de semanas o 3 semanas atrás pedí un oficio a la Dirección del Trabajo respecto de los trabajadores que él dice que trabajan fuera de Chile. Yo no tengo ningún problema con la inmigración, ni que con trabajen extranjeros, sino la duda que me nace a mí es que una empresa cobre con la realidad de Chile y pague con la realidad de otro país. Se me ha dicho acá que es legal, ¿no es cierto?, que no está regulado, porque me imagino que debe ser legal, por eso lo hacen la empresa, porque uno llama no solamente BTR, LAN, toda la empresa uno llama y le contestan de repente dónde está, y están en Miami, en Colombia. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto le pagarán a ella? ¿Respetarán el sueldo mínimo? Quizás el sueldo mínimo allá son $100, pagan $100. En el caso de los cables acá, a uno le cobran carísimo y pagan sueldo allá miserable. Entonces, bueno, esa respuesta no ha llegado de la Dirección del Trabajo. Pero además me enteré de otra cosa, que no sé si lo escuché, lo leí, que incluso cuando ustedes están en huelga, ellos desvían las llamadas para afuera y ese sería un reemplazo en huelga encubierto. Entonces es aún más grave. Acá está el Ejecutivo presente. Yo, la verdad que a mí la Dirección de Trabajo ya me tiene sorprendido porque no contesta los oficios. Acá llegó hace poco, yo también planteé un nuevo oficio de varias empresas que se exceden en los plazos para responder y no pueden iniciar las negociaciones colectivas. Entonces la verdad que a través del Ejecutivo, para que le diga al director de trabajo, si no aquí vamos a tener que realizar una
constituir una comisión investigadora para ver realmente qué es lo que está ocurriendo en la Dirección del Trabajo, porque que no cumplan los plazos, que no contesten, que no ni siquiera contesten los oficios que se envían de acá, me parece sumamente extraño. Y bueno, la pregunta mía apuntaba a eso, si es realmente así, el reemplazo encubierto que se hace direccionando las llamadas para otro lado, sobre todo otros países, o sea, para que usted me lo confirme, no lo niegue. Y antes que me responda, le damos la palabra al diputado Raúl Soto para que después respondan todos. Sí, gracias de nuevo, presidente. Sí, iba en la misma línea, que hay dos dudas que me surgen. Una ya la mencionaron ustedes, el tema de las trabajadoras del extranjero. Y el segundo tema tiene que ver con un punto que mencionó Francisco del Río al principio, y que es que esta regulación, este contrato está pensado en aquellas trabajadoras y trabajadores que laboran en la empresa, ¿verdad? O sea, en el espacio físico de la empresa. Sin embargo, en la práctica y de boca de las propias dirigentes, sabemos que hay muchas situaciones donde están trabajando desde la casa. Y por lo tanto, si hay un cruce que hay que delimitar quizás de buena manera respecto a, por ejemplo, el proyecto de teletrabajo que también estamos tramitando en esta comisión y que de hecho FETRACAL también había manifestado la intención de venir a exponer su visión de ese proyecto. Por lo tanto, sería interesante que pudiéramos hacer también allí un cruce adecuado. Muchas gracias, presidente. Bueno, mencionar que en relación al tema de las trabajadoras que trabajan en el extranjero, evidentemente las condiciones en las que ellas trabajan, porque muchas veces trabajan desde Perú y desde Colombia, son más peores que las nuestras, de hecho, porque ellas, los sueldos son mucho más inferiores y las condiciones de ellas son, o sea que son peores, allá deben ser, pero mucho más peores. Eso en primer lugar, y en segundo, evidentemente el tema de los rompehuelgas virtuales que le llamamos nosotros, es verdad, nosotros lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones. Tuvimos una huelga hace poco en Colsaut, donde fueron reemplazados todos los trabajadores y resulta que la Dirección del Trabajo no constató absolutamente nada, y eso que visitó la empresa 3 veces para poder constatar lo que son las infracciones de la empresa, y no constató ningún reemplazo. Y eso era evidentemente porque la empresa reemplazaba encubierto, y 2, porque derivaba los llamados telefónicos a otras empresas para efectos de no detener lo que era su producción, que era en este caso lo que ellos querían mantener. Pero es un tema que nosotros hemos denunciado en reiteradas ocasiones y que desde la Dirección del Trabajo tampoco hemos recibido ninguna respuesta, y no es tan solo en ese ámbito. Tenemos servicios mínimos parados hace mucho tiempo, hace más de 7 meses esperando respuesta del director del trabajo, y todavía no tenemos respuesta de él. Y en otros temas también que tienen que ver con denuncias de prácticas antisindicales, porque ahora resulta que las prácticas antisindicales se están cayendo todas. Nosotros hemos tenido denuncias de prácticas antisindicales de muchos sindicatos que están presentes acá, de Conexia, de Colsat, de PCI y de otros, donde resulta que la Dirección del Trabajo no constata absolutamente nada y devuelve un oficio donde dice que realmente no se puede seguir con la tramitación porque ellos no constataron nada. Y nos parece que, no sé si es un cambio de criterio que se está ocupando de ahora en adelante, o no sabemos realmente a qué obedece, pero sería bueno que el director del trabajo pudiera responder qué es lo que está sucediendo en la dirección y qué es lo que está pasando en relación al tema tanto de las prácticas antisindicales como de los servicios mínimos, porque es una cosa recurrente y un reclamo que está haciendo todo el movimiento sindical, no tan solo nosotros como federación, sino que es una cosa más transversal ya. Y en relación al tema del teletrabajo, evidentemente nosotros también tenemos trabajadores que laboran en temas de teletrabajo, o en tu empresa se llama TAM. Trabajo a medida, claro, así les llaman. Y nuestro temor con el tema del teletrabajo, porque lo hemos visto que está como muy abierto en el tema de la desconexión o conexión de los trabajadores, porque estos trabajadores sí tienen jornada de trabajo, sí gozan de beneficios como ley de amamantamiento, sala cuna, condiciones de higiene y seguridad y otros. A nosotros el temor con el tema del proyecto que ingresó el Ejecutivo de Teletrabajo es que vaya a cambiarse la modalidad en relación a estos trabajadores que actualmente trabajan en este sistema,
con lo que ha ingresado el Ejecutivo, donde queda más bien al arbitrio del empleador, cuando todos sabemos que en este país las relaciones laborales son desiguales, porque aquí no podemos hablar de una relación laboral entre trabajadores y empleadores iguales, porque eso no es cierto, eso no es así. Entonces uno actúa bajo la premisa que como es en este caso el contrato de trabajo, el que debe de alguna forma, el Código del Trabajo debiese proteger al trabajador, que es la parte más débil, es el temor de nosotros del teletrabajo, que se convierta en un uso desmedido de los empleadores y que pueda de alguna forma con la información que ha lanzado el Ejecutivo de que es como para tratar de conciliar la vida familiar con el trabajo, y eso a las finales sea en perjuicio para la vida familiar de los trabajadores, porque no van a saber en qué momento desconectarse o estar conectados, etcétera, etcétera, en cuanto a los temas de las jornadas laborales. Eso. En relación también a las fiscalizaciones que genera la Dirección del Trabajo, la Inspección del Trabajo, las fiscalizaciones necesitan gente idónea, claramente, porque no puede ser que uno, ya a estas alturas de partido, ya hablando de automatización, hablando ya de toda una modernización que viene, uno tenga que sentarse a la mesa a explicarle a los abogados de qué se trata, cómo están haciendo el desvío de las llamadas, y tener que explicar casi con manzanas para poder que te entiendan, porque no lo entienden. Entonces evidentemente llegan allá a mirar, así no están trabajando y ya sería. Entonces se necesita gente idónea, se necesita peritos, porque a la larga incluso en tribunales se les presenta, voy a dar un ejemplo, en uno de los juicios llega la misma empresa, presenta peritos que ellos evidentemente tenían, los llevan a servidores que no tenían nada que ver con el call center, y sale evidentemente un informe que no tenía nada que ver, pero que en definitiva lo que genera es que se pierda también un juicio de práctica antisindical por el desvío de las llamadas. Antes existía una entidad en la Dirección del Trabajo que era WIPO, que estaban ellos dedicados a hacer el área de call center principalmente, más que otras cosas, y funcionaba bastante bien. Lamentablemente lo restaron y terminó saliendo del sistema. Ahora, por otra parte, incluso en las fiscalizaciones, hasta los fiscalizadores se dan el permiso de poner las conclusiones propias de lo que ellos estiman que está pasando. Entonces, es complejo la situación para poder abordar, en definitiva, una práctica antisindical. Y por el otro lado, hacer el acompañamiento a lo que decía Tamara sobre el desvío de la llamada en el teletrabajo, que en efecto se está transformando, y un poco lo que está apuntando es a presentarlo como un proyecto súper bueno para estar con la familia y con los hijos. El tema es que quién se está encargando de cuidar a los hijos cuando estamos mandando a la mujer a trabajar a la casa, porque la idea es estar con la guagua en un brazo y el teléfono en el otro. Entonces yo no sé si alguien ha hecho el ejercicio alguna vez de tomar una guagua y sentarse al computador a tipear. Es sumamente complejo. ¿Y quién controla eso? ¿Quién lo va a controlar? ¿Está abordado? ¿Realmente se aborda eso? ¿Se aborda el control del correo electrónico? ¿Hasta qué hora puede recibir esa persona correos electrónicos o llamados de teléfono del supervisor? Ese es el tema. Si hay un accidente, si el café se da vuelta, ¿de quién es el tema? Eso. Gracias. Se ofrece la palabra don Francisco del Río. Para concluir, presidente, yo creo que este es un buen proyecto y no quisiera que aquí quedara instalado una imagen que me da la impresión que es fácil construirla y difícil desvirtuarla, de que el gobierno envía proyectos para perjudicar a los trabajadores. Esa no fue la percepción de FETRACAL cuando nosotros colaboramos en el Senado para el despacho de este proyecto, con indicaciones en la discusión particular. ¿Ya? El Ministerio del Trabajo, en su sano juicio, nadie envía proyectos para perjudicar a los trabajadores. El teletrabajo hoy día es una realidad de 90.000 trabajadores dependientes y probablemente cerca de 200.000 informales, sin protección frente a accidentes del trabajo, sin seguridad social, sin cargas familiares, sin nada. Y lo que se ha avanzado es técnicamente, como se hace en democracia, en poner a disposición de una comisión legislativa como esta, ilustrada por cierto, un conjunto de elementos para avanzar en la protección de los trabajadores. Aquí no existe proyectos de los buenos y proyectos de los malos, presidente. Y yo quisiera dejarlo súper en claro esto. A nosotros nos parece bien este proyecto
porque avancen los derechos de trabajadores que han sido muy largamente postergados y un tema, yo diría, que casi hasta invisible durante muchos años. Pero todo el proyecto de teletrabajo y otros más, y trabajo a distancia, no son para perjudicar a los trabajadores. Aquí no están los buenos y los malos, y yo no quisiera que quedara instalada esa imagen, presidente, por los 30 años que llevo en el Ministerio del Trabajo. Don Francisco, yo personalmente no creo que exista intención de nadie de decir que los proyectos de ley que envía el Ejecutivo vienen para perjudicar a los trabajadores. Pero lo que sí puede ocurrir es que con la mejor de las intenciones, de repente los proyectos provocan el efecto contrario. ¿Ah? Y sí perjudican a los trabajadores sin quererlo. Y eso ha ocurrido en varios proyectos a lo largo de la historia de este Congreso. Y eso usted también ha sido testigo de que muchas veces hemos aprobado ley y... Claro, por eso, sí eso es, pero a lo que voy yo es que nadie ha dicho que el gobierno está enviando proyectos para perjudicar a los trabajadores, pero muchas veces ocurre eso por la realidad que tenemos en nuestro país, por la realidad empresarial que muchas veces hay en sectores, porque también tenemos muy buenos empresarios y hay que decirlo eso también. Diputada... ¿Reglamento? Sí, Maite Orsini. Y después diputado Alejandro Sepúlveda. Presidente, esta comisión ha sido citada el día de hoy para tratar el proyecto de ley que incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadoras. Yo quisiera pedir que no mezclemos las discusiones de ambos proyectos porque son proyectos completamente distintos, que tienen fines distintos y apoyos políticos distintos, y no quisiera que la discusión de teletrabajo permeara la discusión de este proyecto que tiene un fin distinto. Entonces quisiera pedir que las palabras de aquí en adelante y las exposiciones se centraran en el proyecto que venimos a discutir y a conocer el día de hoy, presidente. Gracias. Yo primero excusarme por llegar tarde porque estaba en la Comisión de Obras Públicas con vecinos del sector de Santa Cruz, pero de sectores rurales. Están súper complicados por una carretera que va a pasar por ahí. Lo segundo, presidente, uno nunca duda de la buena intención que puede tener el Ejecutivo, pero tiene que ver con miradas distintas de cómo se desarrolla un proyecto, un sector y cómo le afectan a trabajadores y a trabajadoras. Y ese yo creo que es la condición de esta comisión, de escuchar, ¿no es cierto?, qué les pasa con determinados proyectos de ley, cómo les afecta. Y porque yo aprendí, es primera vez que yo llevo muchos años en el Congreso, pero primera vez en esta comisión, y me quedo con una de las frases que siempre dice el diputado Tucapel Jiménez, que lleva muchos años: el problema del empresariado chileno. Porque quizás si tuviéramos en otro país, con otras condiciones, con otra forma de pensar, de actuar, de cómo se cuida a los trabajadores, entendiendo que ambos son importantes, los empresarios y los trabajadores, entendiendo eso y cómo equilibramos la cancha para que los dos tengan posibilidades de crecer, eso es lo que lamentablemente no tenemos en el país. Son muy pocos, yo diría, los empresarios que hacen un trabajo de ese tipo, y lo aprobaríamos con toda gana muchos de los proyectos, sabiendo que el empresariado va a estar en pos de este desarrollo armónico entre trabajadores, pero lamentablemente tenemos una realidad absolutamente distinta en el país. Ese es un cambio cultural que lamentablemente no podemos hacerlo con un proyecto de ley. Diputado Francisco Ericuren. Yo iba a decir exactamente lo que dijo mi colega Maite Orsini, pero son trabajadoras y trabajadores. ¿Sí? No, presidente. Más allá de eso, sí quisiera puntualizar algo que dijo la diputada Alejandra Sepúlveda. Yo no generalizaría ni para un lado ni para otro, en todos los ámbitos, y qué mejor que en la época que estamos viviendo, que ni una institución se salva. Hay gente buena y gente mala. Buenos empresarios hay muchísimos, y hay malos empresarios también, y son ellos los causantes de muchas veces ciertas legislaciones que no quisiéramos, pero son malos empresarios. Pero muchísimos más son los buenos, y yo en ese sentido entiendo perfectamente lo que dice Francisco del Río, porque efectivamente aquí de repente la sensación que se deja establecida sobre la mesa es que predominan los malos sobre los buenos, y yo creo que eso no es así en esta industria y de todo, pero obviamente yo creo que cada día más este cambio cultural que bien dice usted, presidente, que es verdad, se está asentando, y hay muy buenos empresarios que hay que también
apoyar y potenciar. He dicho. Gracias, diputado. Yo concuerdo con usted, lo dije, que hay muy buenos empresarios en Chile. Si lamentablemente los malos son los que no hacen ruido. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Raúl. Gracias, presidente. Sí, sin ánimo de polemizar, pero defender un poco la idea de por qué le consulté particularmente a las dirigentes respecto a una realidad. Y que efectivamente aquí hay situaciones que cruzan dos proyectos que se estamos tramitando y eso no lo podemos desconocer. No se trata de permear un proyecto respecto de otro que obviamente tienen objetivos distintos y tienen sensibilidades políticas evidentemente que también son distintas. Pero desde el momento que afectan la realidad de trabajadoras y trabajadores de nuestro país, esta comisión no se puede permitir obviamente no abordar aquella situación. Y por lo tanto es relevante pensar que si estamos tramitando por un lado un proyecto que busca regular la situación de las trabajadoras de call center que se desempeñan en el lugar físico de la empresa, pero que al mismo tiempo tienen muchas trabajadoras que no lo hacen, sino que trabajan desde la casa, y por el otro lado estamos regulando un contrato de trabajo a distancia que podría llegar a regularla a ella. Bueno, en definitiva, el empleador el día de mañana se va a encontrar sobre la mesa con dos legislaciones y va a tener la opción de decidir, digamos. O sea, ¿cuál de los dos contratos es más beneficioso para el empleador? No hay riesgo, por ejemplo, de que este contrato de call center quede en letra muerta. Sí, es más beneficioso el teletrabajo, por ejemplo. ¿Cómo delimitamos, cómo establecemos los límites adecuados en ambas legislaciones para que eso no se genere en una contradicción evidente el día de mañana en el ejercicio de las respectivas labores? Diputado Aricuren. No, salvo que yo esté muy equivocado, presidente, pero yo creo que lo que dice el diputado Soto es muy válido, pero yo creo que es para discutirlo en el proyecto de ley de teletrabajo. Yo creo que aquí, de acuerdo a lo que nosotros estamos hablando, este es el trabajo dentro de la propia empresa. Y eso tiene que estar perfectamente regulado y resguardado con todas las garantías. Pero para no desenfocarnos, yo creo que cuando volvamos a discutir el tema del teletrabajo, podemos sí incorporar todas estas situaciones que a lo mejor válidamente necesitamos que queden resguardadas. Sí, no, yo creo que es súper legítimo el debate porque podrían relacionarse en el futuro. Pero bueno, esta comisión es justamente para eso, para debatir y que salgan posturas, ideas y nuevas, y como decía el diputado Raúl Soto, ojalá podamos mejorar el proyecto aún más todavía si sale alguna idea, ¿no es cierto?, de ustedes mismas, quisieran que se pudiese mejorar en algo. Así que, bueno, no tenemos más invitados, ustedes eran las invitadas hoy día. ¿Sí? ¿No? ¿Los también ahí? Sí. Y por supuesto trabajadoras y trabajadores, y el ejecutivo también que estuvo aquí con nosotros explicándonos el proyecto. Así que le damos las gracias. Como le digo, yo espero que esto sea rápido por todos los años que han esperado y porque se mejoren las condiciones de ustedes, y habiéndose cumplido, por supuesto, yo siempre le voy a dejar hablar. Lo que pasa es que estábamos viendo hoy en la mañana algunas complicaciones desde el punto de vista de los proyectos para la sala. Y ¿qué pasa con los proyectos que hemos votado en general de salud laboral? ¿No es cierto? Que yo he tratado de empujar durante todos estos 5 o 6 meses, y donde se supone que el Ejecutivo iba a enviar indicaciones, ¿no es cierto?, en relación a... Entonces ya pasaron varias semanas, no hemos tenido las indicaciones del Ejecutivo, entonces saber cómo vamos a abordar esos temas de los cuatro mociones parlamentarias, presidente. Yo creo que, bueno, yo traté de plantear algo parecido al inicio de la sesión, por lo que pasó en la sesión hoy día, que eran proyectos de fácil discusión. Y lo que yo creo, si mal no me falla la memoria, que en algún momento acordamos en esta comisión ir viendo en forma paralela algunas mociones. Entonces yo creo que deberíamos tomar de nuevo esa decisión, o recordarle más bien al presidente, para que, aunque haya en suma urgencia, dejar algún espacio para que vamos avanzando también en otros proyectos de ley o mociones, ¿ah? Y sobre todo si hay proyectos votados en general, me parece.
el acuerdo de la comisión fue despachar el proyecto de teletrabajo en las próximas 2 sesiones, sin posibilidad de que en la orden del día de esas sesiones pudieran tratarse otros proyectos. Probablemente los proyectos que se refieren a la ciudad pública van a ser tratados con posterioridad al despacho del teletrabajo. Así es. Ese fue el acuerdo que se tomó en su momento. Eso sin posibilidad, lo agregó usted, no importa. No, ha dicho el presidente. Sí, para cerrar. Gracias, presidente. Yo nuevamente, no es por ser majadera, pero hemos venido muchos años luchando por que se pueda dignificar las condiciones de los trabajadores del call center, pedirles con una mano en el corazón que puedan de alguna forma darle prioridad a este proyecto que necesitamos de verdad, que se legisle, que no pueden seguir habiendo condiciones casi esclavizantes de trabajadores en este siglo, que no podemos seguir permitiendo que sean 150.000 trabajadores los que sigan en estas condiciones, y pedirles eso, nada más, que por favor le demos prioridad al proyecto y que avance lo antes posible para que se concrete hacer ley. Eso. Muy bien, Gracias. vamos a hacer todo lo posible y está a nuestro alcance para que esto salga lo antes posible. Aprobado. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Thank you.